acompañan nuestros amigos de Patas y Pies, Gerardo y Erika, porque hoy vamos a conocer el cuidado de las peceras. Exactamente. Me gusta esto, me encanta que ustedes también traen videitos y esto es importante para todo el televidente. Conversemos un poco de ello entonces. ¿Cuál es el principal cuidado que debemos tener con las peceras? En primera instancia vamos a hablar un poquito de lo que es nuestro tema principal, que es ser 100% animaleros. ¿Qué tiene que ver esto con el tema del cuidado de las peceras? Bueno, en primera instancia, que la gente sepa que el hecho de decir traer un pez no es una cosa mínima. Porque dice perro, gato, no, pero mejor es mucho más sencillo un pez, un pajarito, y en realidad lo que queremos hacer como objetivo fundamental con esta nota es que la gente concientice que todos los animales son importantes más allá en el rango de inteligencia, de comprensión o de comunicación e interacción con el humano. Eso es otro tema de valoración. Ok, excelente. Entonces, cuando hablamos de cuidado, ¿a qué se refieren? De repente yo puedo tener mi pecera y tengo mis pececitos y uno se preocupa por darle el alimento adecuado porque tengo entendido que donde uno se pasa un poquito más, muere. Exacto. Lo cuento porque con todo el cariño para mi sobrina. Ay, no, le regalaron un pececito y ella emocionada cuidándolo y ella llegó y le tiró mucha comidita. No, te lo juro que yo quedé sorprendida. ¿Y qué pasa? Que como eran de los dos, llegó mi sobrino bravo que ella había matado su pececito. Ay, que qué le había hecho, un drama y todo. Y que no, pues sin querer, y ya entendió que era que no podía darle más comida de lo que era. Exacto. A veces eso no lo sabemos. No lo sabemos y eso es muy importante. Si ya lo tenemos y más todavía si estamos pensando tener una pecera que muchas veces las buscan también para decorar el hogar o las oficinas, el momento de la elección es muy clave. Así que vamos a iniciar viendo este video que trajimos el día de hoy, donde también médicos veterinarios que atienden peces, porque sepan, en Panamá ya hay también veterinaria especializada para los peces, hasta cirugías hacen. Así que vamos a escuchar un poquitito la parte técnica y volvemos para acá entonces con los cuidados en casa. Me encanta. Esto está bien avanzado. Sí, aquí andamos. Producción nos ayuda con el videito. Nos avisan. Son muchas las personas que eligen peces para deleitarse admirando la belleza de estos seres acuáticos. Un error común es pensar que son más fáciles de cuidar. En realidad conlleva mucha dedicación y responsabilidad para mantener sano este mini ecosistema casero. Hoy hablaremos sobre el cuidado general de los acuarios, independientemente del tipo de peces. Tenemos que tener en cuenta si deseamos un acuario de agua salada o uno de agua dulce, ya que los requisitos para mantener los mismos son distintos. Es importante saber qué tipo de acuario vamos a querer en nuestro hogar. Las peceras de agua salada son de un mantenimiento mucho más minucioso que las de agua dulce. Las de agua dulce con una filtración química y mecánica usualmente se suelen mantener bien, mientras que las de agua salada van a necesitar equipos mucho más sofisticados. Existen peceras de vidrio, de acrílico y de plástico. Las más recomendables son las de vidrio en nuestro país, ya que las de acrílico o las de plástico tienen tendencia a fluctuar mucho en la temperatura. En primer lugar, hay que buscar una ubicación apropiada para colocarlo dentro de la casa, que sea luminoso, pero no expuesto al sol. La iluminación artificial es recomendable ya que se puede controlar según la necesidad. La base debe soportar el peso de la pecera llena de agua. Especialistas recomiendan acuarios de un mínimo de 40 a 60 litros de agua. Debe tener tapa para evitar accidentes. Dentro de los elementos que se necesitarán para el armado y el cuidado del acuario están bomba de recirculación de agua. Esto es esencial porque los peces sacan el oxígeno del agua, con algunas excepciones como la selveta, que tienen la facultad de conseguirlo del agua o del aire. Placas biológicas. Se colocan por debajo de las piedritas que ayudarán a alojar la presencia de colonias bacterianas necesaria para la salud del mini ecosistema. Anticloro. Sirve para eliminar el cloro del agua extraída de grifos. Gravas o piedritas. Para la base de las peceras, las más recomendadas son las de sílica, que son menos tóxicas para el agua. Limpiagravas y un medidor de pH o acidez de agua son necesarios. Existen muchos tipos de gravas y vamos a escoger la misma dependiendo del tipo de pez que tengamos. Por ejemplo, los peces corridoras, que son limpiadores de fondo, van a necesitar una grava mucho más arenosa que los goldfish, que son peces que pueden chupar las piedras. La inclusión de plantas naturales es ideal, por encima de las opciones artificiales. Los adornos no deben tener filos que puedan lastimar a los peces y deben ser de buena calidad para evitar elementos tóxicos. El agua de la pecera debe ser declorada antes de incluirse en el acuario y la temperatura de la misma dependerá del tipo de peces que se tendrá.
Entre las especies más comunes de peces de agua dulce para acuario podemos encontrar los goldfish, los tetras, los betas, también conocidos como peces boxeadores, y los parivivos, que involucran los guppies, platis, mollies, etc. Dependiendo de la especie que tengamos, de la misma manera vamos a requerir de un acuario adecuado para los mismos. Por ejemplo, los tetras pueden convivir 1 por cada galón de agua, mientras que un goldfish adulto puede llegar a requerir entre 20 y 40 galones de agua. También es importante la convivencia entre especies, ya que algunas pueden pelear con las otras al momento de estar en el acuario. Los peces ángeles, por ejemplo, no deben convivir con guppies u otras especies que son más pacíficas, ya que estos son muy territoriales al momento de la reproducción. Los goldfish deben convivir solos o con kois, ya que los mismos pueden ser atacados por otros peces mucho más rápidos. Además de mantenerla oxigenada, la limpieza constante es esencial. Para eso no deben utilizarse productos abrasivos. Al hacer la limpieza del acuario no se debe eliminar todo el agua y hay que tener gran cuidado que la nueva que se vaya a agregar tenga la misma temperatura de la que ya se encuentra en la pecera. Debe cambiarse el 25% del agua semanalmente. Si donde usted reside hay muchos cortes de electricidad, es conveniente tener un generador para evitar que la bomba de circulación no haga su trabajo. Tenga cuidado de no hacinar el acuario con demasiados peces. Opte por calidad más que por cantidad. También es importante saber qué tipo de pez tenemos para brindar una alimentación adecuada. Existen peces estrictamente vegetarianos, así como existen otros omnívoros. Es importante también variar el tipo de alimentación que se le ofrece a los peces. Podemos utilizar flakes, que son hojuelas, pellets. También es importante suplementar con alimentos vivos. Incluso se pueden utilizar larvas de mosquito, y de no conseguirse estos, entonces se puede suplementar con alimentos congelados para peces. Tenemos que tener en cuenta la cantidad de alimento que vamos a ofrecer a nuestro pez. Uno de los principales problemas en peces en cautiverio es la obesidad, y los mismos pueden llegar a fallecer por la misma. Por eso debemos guiarnos de la manera adecuada para saber qué cantidad de alimento que le tenemos que dar a los mismos. Existe un protocolo que indica que deben comer hojuelas en 2 minutos que estén en las superficies. Yo recomiendo que sean 1 minuto o hasta 45 segundos, ya que en 2 minutos pueden consumir demasiadas hojuelas o alimento que se les ofrezca. Una vez haya cumplido con todos los pasos en el armado de su acuario, espere 48 horas antes de incluir a los peces. Recuerde asesorarse con especialistas antes de escoger los peces de su mini ecosistema. Es importante también que lleven a sus peces al veterinario, ya que podemos hacer muchas pruebas a los mismos cuando están enfermos. Es importante también que en la casa midan valores como el pH, la dureza del agua, el amonio y los nitritos, para asegurar un buen mantenimiento de los ejemplares. En el caso de los peces no practicamos tanta medicina preventiva, porque después que haya un buen mantenimiento del acuario, el pez debe mantenerse sano. Sí existen antiparasitarios y medicinas antiestrés que al momento de adquirir un pez deben separarlos y mantenerlos en cuarentena para no ir a contaminar el acuario ya establecido. También es importante esto a la hora de adquirir plantas, ya que algunas de las plantas que compran en los comercios para peces pueden traer caracoles, y los caracoles entonces enferman a los peces. Infórmese sobre el tipo de agua, alimentos, frecuencia para administrarlo y todos los detalles que ayudarán a tener peces sanos y a gusto en su ambiente. Me ha encantado este video porque está bastante informativo, muy completo. Yo igual tengo unas preguntas, tengo mis dudas en cuanto a las burbujas, porque si es por mí yo le hubiera puesto 20.000 burbujas así para que se viera más bonita la Tienes que pecera. preguntarle a Guerra. ¿Verdad? Esto es un problema, o sea, me estabas comentando que hay algunos pececitos que no les agrada mucho esto de las burbujas. Exacto, hay algunos que dependiendo del tipo de pez que eliges, tienes también que elegir todo lo que va al filtro y por supuesto también todo lo que mueva el agua. Hay algunos que es fantástico las burbujas incluso para el tema de oxigenación, y hay otros que los puede estresar. Por ejemplo, entre ellos está el pez beta, que no debe tener ningún tipo de burbujas ni cascadas muy pronunciadas que lo alteren. Que no haya mucho contacto en el agua. Exacto, puede tener una cascadita que de caída suave cerca del agua, y a él le va a gustar el movimiento suave del agua. Recordemos que el beta, por ejemplo, es un pez que vive en pantanos, en aguas muy quietas. Entonces tú le metes en una en que esté el agua de que como si fuera el mar, entonces por supuesto se va a alterar, se va a estresar, le bajan las defensas y se te enferma el pez.
se enferma y se puede morir. Se bajan las defensas, exactamente. Ay, Dios igualito mío, que todo ser vivo. El tema de los colores, estaba escuchando también de la parte de la decoración que hay que elegir uno como muy delicado Que para no que no tenga lo pueda filos, lastimar. no tenga Es porque puntas. ellos como que se meten por todos lados y hasta Exacto. eso no puede tener filos, exacto. Sí, uno pensaría que su piel es dura, tú sabes, que no, eso no, pero... Por las escamas. Ah. Pero ellos también tienen unas membranas que Ajá. también los protegen de bacterias y otras cosas que pueden estar en el agua. Claro. Entonces, si estamos haciendo con Zurrándolos plantas ahí. muy fuertes o decoraciones muy fuertes que les rompen las membranas, entonces los hacemos vulnerables a que le entren bacterias. Algo muy importante, hablando de por qué los peces se mueren, a veces la gente no sabe. El agua puede ser de diferentes formas. Hay aguas con nitritos, con nitratos, con pH diferentes. Esto es importante al momento de analizar el por qué un pez se enferma. Pero también a veces las personas cometen errores sin saber. Por ejemplo, una pecera pierde un poquito de agua y la gente dice, yo tengo silicona del vidrio de la ventana. No. Y sí pasa eso. Entonces sacan al pez, ponen la silicona e hipotéticamente es el mismo material, pero no es. No. La silicona para sellar las ventanas de las personas tiene un componente que intoxica al pez y los peces son muy proclives a ser intoxicados. Mucho cuidado con esto. Y otra cosa, cuando lo transporta, el movimiento de transportar peceras produce una presión en el Ellos piensan agua. que como el agua no están flotando, no Exactamente. pasa Tan nada. delicado. Así es. Ay, Dios Sí, mío, son súper tan delicado. delicados. Son hay que bien tener tanto delicados. cuidado. Por eso Otra en la cosa- pecera no es dije, quiero un pez. Ajá, y qué facilito, porque casi no hay que sacarlos a pasear ni nada, ¿no? Realmente hay tantas cosas que hacer, entre ellas, por ejemplo, eviten las peceras redondas. Las serio? peceras redondas realmente estresan a los peces porque es un tema de visión. Ajá. O sea, es Ah. como si usted ve la pecera desde arriba, se puede dar cuenta que para los ojos del pez es permanentemente estar viendo tiene una visión distorsionada que crea, por supuesto, estrés Mira permanente. tú. Y esa es su casa, o sea, al vivir todos los días, las 24 horas allí, realmente hace que la calidad de vida reduzca. A ver, seamos empáticos con el pez. Si a nosotros nos encierran En un círculo. en un círculo o en un cuartito así chiquitito bordes. cuadrado, ahí dando vueltas, nos volvemos locos. Aparte que no tenés referencia, o sea, No hay es todo bordes. Es lo igual, mismo. no hay bordes. Ay, sí, pobrecito. Me estaban comentando también el tema de que no podemos mezclar unos peces con otros. Importantísimo. ¿Esto por qué? ¿Qué suele pasar? Y hablando fuera de que hay peceras de agua salada y hay peceras de agua dulce, Dulce. por supuesto, pero además de eso, dentro de lo que ya es cada una de sus especies, hay peces que pueden estar en contacto sin problema y hay otros que se van a comer entre ellos o hay peces que Ay, se pueden pobrecito. atacar entre ellos y dependiendo también del tipo de pez y el espacio con el que cuentan. Entre más pequeñas las peceras, por supuesto, tienes que tener menor cantidad de peces. Entre más grande es educarte muy bien cómo tienes que adicionar peces e incluso siempre antes de llevar uno nuevo, pasar por el veterinario para estar seguro que está bien de salud antes de llevarlo y enfermar al resto Nah. de tu comunidad. Para ponerlo en cuarentena si es Exacto. necesario. Exactamente. Y fundamentalmente, esto las señoras de la casa, los papás, si tienen un chico que quiere un pez, por supuesto accedan a eso, pero nunca desvaloricen a la especie como animal, porque esto es en realidad una metáfora de otras cosas de la vida que tiene que ver con otro ordenamiento de valores. Nunca subestime una vida porque después esto se puede trasladar a cualquier orden. Familia, verdad. personas, hermanos, padres. Lo que sea. Correcto. Redes sociales, queridísimos amigos, para cualquier consulta de nuestros televidentes. Como no, para cualquier pregunta de peces o cualquier especie, estamos en Patas y Pies Panamá, con ese nombre en Instagram, también en Facebook. Hicimos un cambio de cuenta en nuestro Instagram. ¿En Y serio? ahora somos Patas y Pies Panamá. Estamos Bien. renovándonos. Hicieron Y, un nombre. exactamente. Un apellido. Exacto. Y los videos de YouTube que los encuentras en Patas y Pies en YouTube. Y 10:30, nuestro programa aquí por Next, por supuesto. Excelente, gracias por acompañarnos y gracias por toda esa información que es importante también. Ya lo sabes, cuida a sus animalitos para que eso después no le pase a usted, después no diga por qué le pasan las cosas.